Hola, saludamos a todos una semana más. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Pues aquí muy bien, Álvaro, muy bien, preparada para un nuevo tema. Vamos a ver qué Mira, tal. Bueno, como siempre digo, Álvaro no sabe qué tema es, ¿vale? Para que haya la mínima contaminación posible. sí, Y bueno, Álvaro, ¿has comprado ya el billete que nos vamos? ya tengo pasaporte, billete y vamos ligero de equipaje. Sí, pues venga, vamos a un lugar bonito así. Si Es vamos mentira, ligero de equipaje, que, eh, que haga buena temperatura. sí, voy a tener que aprender eso de mi viaje energético porque, porque en el mundo real sí llevo sobredimensionado. Sí, por sí, por sí, por sí. El Sí, por sí, sí. Yo sí. siempre lleno Por la, si, la maleta de por sí. bueno, por si, y al final me pongo tres cosas y el resto devuelve como Nada fue. de, a la vuelta. Bueno, pues prepárate, Álvaro, porque comenzamos con la inducción. Ponte cómodo, respira profundo. Muy bien, Álvaro, voy a contar de 3 a uno y a uno estarás completamente relajado. 3, 2, Muy bien, Álvaro. En este protocolo, las preguntas formuladas no dan por sentado ninguna de las diversas teorías existentes. A la cuenta de 3, entrarás en contacto con los rasgos característicos que todos los ADN etéricos humanoides tienen en común y los decodifican. Uno, dos. Estoy viendo como si estuviera en medio de un, de un tornado. Eh, Veo como un hilo en la mitad, que es como un hilo luminoso, y veo cómo gira y gira y gira alrededor de ese hilo luminoso. Eh, Veo también como mucho caos, porque eh, está muy rápido. No entiendo la razón por la cual está tan rápido. eh, y me llama la atención que si yo me salgo de ahí y lo veo como si fuera como cuando muestran la foto de un hormiguero, de estos hormigueros de termitas que son muy grandes, que ¿Sí? están por fuera de la tierra como una montaña, y hacia adentro sería lo que yo vi al principio como un tornado. Y particularmente cuando comenzaste a hablar, vi como un anillo de oro. En ese momento, digamos que valido como la información y era como si uno de los componentes o estructuras con las cuales está formado tiene que ver con algo metálico, con metales, que puede indicar conducción a través de metales, pero también puede indicar como conducción, adherencia, eh, no sé, es como las palabras que Ujú. experimento. Ujú. Muy bien. ¿Percibes a los humanoides como una especie o una raza? Es que no responden a ninguna de las dos, o sea, no son como una especie, pero Ujú. tampoco son una raza, son más bien un grupo.
un grupo que comparten ciertos caracteres, pero lo que veo en su energía es una energía como caótica, como desorganizada, no es una energía organizada. Y particularmente no responden a ser como una especie dentro de una raza porque, porque no los veo como agrupados, como si tuvieran un componente que los hiciera similares, pero tampoco son una especie, tampoco son una raza, perdón, porque no tienen esa característica que tienen las demás razas, que son como la identificación, la forma como demográficamente se construyen. No logro identificar eso. La identificación que siento es como si fueran un grupo, como cuando se arma un grupo como de la nada y se arma un grupo, pero no es una estructura tan formada como especie o raza. ¿Cuál es el principal rasgo característico del humanoide? De este grupo, sí, Ujú. de humanoides. En cuanto a su ADN caos, eh, y, y el rango característico es que necesita, necesita esta luz para poder tener su existencia. Esta luz que hablamos como en medio del tornado. Sin esta luz no existiría. Es como si no existiera este vórtice girando fuertemente, no, su composición energética simplemente se diluiría, no pudiese existir. Y la otra característica que veo clara en todos es que todos tienen ese componente metálico como pareciera un anillo. Es como al parte de su estructura. Ujú. Ujú. ¿Algo más? No, ese sería. Muy bien. Mm, Pues a la cuenta de 3 observarás y describirás cómo es ese grupo, tú lo has observado como un grupo, eh, lo describes a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, este grupo es un grupo mm, a nivel conciencia o a nivel despertar conciencia como un grupo dependiente. No, no logro verificar componentes de independencia, o sea, componentes de liderazgo o de autosuficiencia. Es como si siempre siguieran las instrucciones o siguieran los caminos que otros siguen. Otra forma que veo es que es como si lo que fuera como la cabeza para el humano, en el caso de ellos está hacia abajo y esto es una señal como de sumisión. Es como si fuera un grupo de elementos que estuvieran sumisos, que fueran sumisos, que no tuvieran como autoridad, ni siquiera autoridad de sí mismos, sino que fueran sumisos. Y otra característica es que veo tres colores, como que los identifican. Veo un color blanco amarillo en la cabeza, entre cuello, hombros y hasta la mitad del pecho veo como un verde oliva un poco más tirando amarillo. Y de ahí para abajo es un blanco con un tinte de color verde, pero muy pequeñito. Es más blanco que verde. Pero esa sería como la estructura. Eh, Otra característica que veo es que si hago una homologación o una comparación con un humano, el humanoide tendría de la parte del pecho para abajo, o sea, justo
más o menos unos 4 dedos arriba del ombligo hacia abajo, este estaría como reducido, es como si tuviera esta parte pequeña y tuviera toda la parte superior desarrollada, es decir, como si fuera una forma de barquillo de lado, como pequeño abajo y cuando sube se vuelve más, o se expande y se vuelve más grande. Y eso es lo que veo. Siguiente pregunta ¿es la especie humanoide resultado de una selección natural? Sí, no o parcialmente. No, pensé que parcial porque vi como unas evoluciones, pero en realidad no son el fruto de una evolución. Ujú. ¿De dónde proviene la especie humanoide? Veo clarísimo una hibridación. Hibridación. Sí, una hibridación. Veo clarísimo una hibridación y tiene una hibridación reptiliano, reptiliano humano. Esos son como los principales componentes de esta hibridación. Ujú. Y esa es una de las razones por las cuales veo tanto esa energía de ese color, que es una energía muy similar a la energía como se ven energéticamente a los reptilianos. Compara los principales rasgos característicos de un ADN etérico perteneciente a un humanoide con el ADN humano. ¿Qué percibes? Veo que trata de tener como la misma estructura, pero el ADN humano tiene organización, o sea, tiene como una composición de pares, de elementos que van organizados. El del humanoide no. El del humanoide es muy rápido, primero, va muy rápido, pero es como si no tuviera esta misma estructura. Es como si fuera primero más simple y lo otro es como si no tuviera esta estructura. Cuando, cuando verifico porque esta velocidad es como si esta velocidad generara la posibilidad de continuar. Si no estuviera esta posibilidad, no pudiese hacerlo. No se pudiese organizar. Mm, ¿Algo más? Sí, las composiciones químicas y atómicas y moleculares son diferentes. La hibridación hace que no sea la misma. Y la hibridación también hace que sea muy inestable. Es decir, que pueda como disolverse o no conservarse en el tiempo fácilmente. Mm. ¿Existen elementos o características comunes? Sí, la estructura. O sea, como si fuera un dibujo, si no hubiera la energía en movimiento, sino un dibujo, la estructura sería como similar, que es parecida como a esta forma de remolino, de twister, de tornado. Pero, pero cuando ya no es una foto, sino que es un video, es decir, pasa a tener movimiento, ahí son diferentes. Es como si se hubieran tomado algunos componentes humanos, pero sobre todo componentes del ADN humano que no faciliten la evolución, porque es como si el ADN humanoide estuviera estático, no pudiese continuar evolucionando. Es como si es el mismo que se creó y ha sido el mismo por los tiempos.
Ujú. Muy bien. ¿Por qué tenemos características comunes? Porque la hibridación también tiene nuestra energía y tiene nuestra estructura energética a través de nuestro ADN. Esa es la razón por la cual hay características comunes, porque es una hibridación que utilizó nuestra energía y nuestra forma. ¿Los humanoides tienen alguna relación con el planeta Tierra en el momento presente? Sí, no o parcialmente. Sí, son usados y son utilizados para generar desarmonía. Son, y si tienen relación, hay muchos aquí, Mm. hay muchos aquí. ¿Cuáles son las relaciones existentes con el planeta Tierra en el momento actual? Casi siempre están, casi siempre son utilizados o invitados a que ingresen a un grupo para completar, es decir, donde hay grupos que son masivos, muchos de esos componentes masivos no son humanos sino humanoides. Eh, es como si fueran un comodín para generar como un grupo, como masas. Esa sería la relación. Esa sería la relación. Ujú. Mm, ¿Hay alguna razón por la... Ah, bueno, no, eso es otra. ¿La especie alienígena humanoide está en contacto con otras especies alienígenas? Sí, no o parcialmente. Sí, sí está en contacto. Está en contacto con casi todas, porque la especie alienígena humanoide es una especie muy seguidora. Entonces las otras especies que quieren, digamos que ser el controlador o el que manda o el que da las instrucciones, le interesa esta relación. Es como si la sumisión fuera uno de los pilares fundamentales de la raza, del grupo humanoide. ¿Con qué especies están en contacto y qué relaciones tienen? Están en contacto con reptilianos, haciendo Ujú. trabajo similar a ellos. Están están en contacto con draconianos, están en contacto con arcontes, están en contacto con dragones también, en menos proporción, pero también están en contacto con dragones. Y están en contacto con con esta especie que hemos visto ya varias veces, que son como como unos seres altos, como de cabello largo blanco. Mm. Están allí. Esas son las relaciones, y las relaciones regularmente son relaciones de poder, es decir, como que ellos entregan la sumisión y entregan toda esa estructura, y la otra especie les hace toda la energía, entrega toda esa energía de control y de poder. Según algunos ufólogos, en casos de encuentros cercanos, son los humanoides nórdicos y los alienígenas grises que se han visto con más frecuencia que otras supuestas especies alienígenas. ¿Es, mm, ¿Esta información es cierta? Sí, es cierta, es cierta. Los grises también tienen, los grises también son el producto de una hibridación y tienen gran componente de nuestra energía, de nuestro ADN. Por eso se logran ver más fáciles, como si pudiesen navegar más fácil en nuestras estructuras energéticas y en nuestra atmósfera. Y esa información es cierta. ¿Percibes algo más sobre esta información?
Sí, es una información cierta en un alto porcentaje, casi 100. También es una información que tiene un alto poder de una alta cantidad de manipulación, porque se ha aprovechado para generar como elementos comerciales. Es decir, como que verlos, algo más como circense. Eh, y estas dos especies también pueden coexistir juntas, son muy similares. O sea, es decir, ambos son como seguidores, no tienen como un protagonismo dentro de todas las jerarquías. Bueno, este grupo y la especie gris tienen no tienen como una gran participación jerárquica en todas las jerarquías de las especies extraterrestres. Ujú. ¿Algo que percibas más, Álvaro, ahí? Sí, hay algo que, que veo desde hace rato, estaba tratando de verificar, Ujú. y es que hay ¿Cruces? cruces de especie entre humanoides y humanos, pero no entre hombres con humanoide mujer, porque no veo humanoides mujeres, veo es humanoides hombres cruzándose con humanas, y de esas uniones hay como experimentos donde se está verificando si, si estos, si estos niños, porque hay algunos que han nacido, pueden, pueden crecer en el tiempo. Esto me parece súper Ujú. extraño, porque cuando veo, por ejemplo, la mujer embarazándose de este humanoide, Sí. inmediatamente cuando trato de ver como la energía del bebé, veo como un animal prehistórico, puede ser como un tiranosaurio, como un velociraptor. Eso es lo que veo de ese bebé, es como si esa fuera su energía. Cuando miro es frente a la composición física o a la composición de su carácter, es como la composición de su carácter, es como si esta conjugación o esta unión generara estos nuevos humanoides, eh, muy agresivos, muy destructivos y muy desconectados de lo emocional, solamente orientados a la destrucción. Eso es lo que veo. Ujú. Muy bien, aquí termina lo que es las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Esto último que has comentado, interesante, este cruce, ¿es un proyecto nuevo, Álvaro? Comprueba qué tipo de información percibes. Sí, no, es un proyecto que lleva tiempo. Ujú. Inició como en los 1951, y ha sido como un proceso de experimentación, pero no ha podido, ¿Ha digamos que tenido éxito? no solamente ahora ha tenido éxito a partir del 2021. ¿Y cómo es que ha sido en el 2021 cuando ha tenido éxito? ¿Qué ha sucedido para que tenga éxito? Es la energía de nuestra atmósfera, de nuestro planeta. Es una energía que es como si no tuviera una regulación. Eh, con esto me refiero a que antes había como unas reglas generales de permanencia, de convivencia, de estructura dentro de de nuestra raza humana. Pero es que es como si a partir del 2021 esas reglas se hubieran flexibilizado, y ya no hay como esas estructuras tan precisas o tan, digamos que como tan eh, estrictas,
y esto se ha vuelto amplificado. Es como si se hubiera amplificado. De hecho, hay varios experimentos que se han hecho durante toda la historia de la humanidad, Sí, eh, con tratando de buscar este tipo de hibridaciones. Por ejemplo, en el caso de orangutanes y mujeres, donde mujeres fueron inseminadas con espermatozoides de orangután y, y hembras orangután inseminadas con espermatozoides humanos. Y en este caso no funcionó por esta energía, por esta energía. De hecho, los focos de estas investigaciones las veo en la zona de África sí. y en el centro, centro de Europa, pero no hacia Bélgica, sino hacia el continente asiático. Eh, También se ven rastros de esto en Nueva York y se ve rastros de esto en una zona norte muy fría de Rusia. ¿Y con qué objetivo todos estos proyectos? ¿Qué quieren conseguir con esto? Estas hibridaciones. Sí, construir humanos que no tengan voluntad. Mm, Eh, la especie humana como tal, una de sus características primordiales es que tiene voluntad. Tiene la voluntad de discernir y de decidir uno, dos o lo que sea, tomar una decisión. Pero en este caso, estas hibridaciones lo que buscan es que hayan humanos sin voluntad, que pueden servir para lo que sirve un humano, es decir, para trabajar, para producir cosas, para estar como en una sociedad, pero que no tenga esa voluntad o ese deseo de modificación y de libertad energética. mm. ¿El humanoide no tendría ese deseo de libertad entonces, de No, por sí? no porque tiene como una estructura dentro de su ADN, Sí, que es como tú has verificado algunas veces, que se llama como el gen del sometimiento, pero sí. no es un gen, es una estructura, es como si fuera parte de un gran porcentaje del programa de su ADN, que es como un programa de sometimiento. Viene por su naturaleza listo a someterse. Mm. Y háblame de este proyecto que sí que ha empezado a tener éxito en el 2021. ¿Hay niños ya que han Sí, nacido? sí, veo tres. ¿Sí? ¿En Son, qué lugar? están en esta zona de, espérate que prendieron una luz gigante para que no viera. Dame un segundo. Hasta me encandiló los ojos. Sí. Sí. Shock frecuencial. Damos un shock frecuencial al ambiente, Sí, al foco ese. ok. Gran shock frecuencial al foco. Sí, sí, ok. Mira, estoy súper mimetizado súper escondidito para poder ver. Son tres niños en este momento. Sí. Son dos varones y una niña. La Ujú. niña es más pequeña y veo dos niños hombres. Están muy pequeños todavía. El máximo tiene un año. Mm. Están muy pequeñitos. Eh, ¿En qué lugar del planeta han hecho sí. esta experimentación? Está en una zona de Rusia, al norte. Una zona muy fría, como una montaña, como congelada. Mm. Es una zona rusa. Es una zona rusa, pero no solamente hay rusos. Veo como científicos de otras partes. Es como si el cuerpo médico que está ahí al cargo de ellos no fuera ruso. Lo que identifico como idioma es como si fueran hindúes. Hindúes. ¿Y qué Sí. hace ahí ni científicos
hindúes en Rusia? Están apoyando y verificando este proyecto. Supuestamente lo hicieron para poder como infiltrarse y poder no permitir que esto sucediera, pero en este momento ya están completamente inmersos y ya están de acuerdo con que esto suceda. A ver, ¿los científicos hindúes no estaban de acuerdo a priori con este proyecto? No, Comprueba, Álvaro, ¿qué es lo que ha hecho que cambien de opinión? sí, ellos llegaron con la intención de verificar el proyecto Sí, y, y al no estar de acuerdo con la filosofía, hacer como una intervención interna donde ellos no se vieran como los responsables, pero destruirlo. Pero cuando llegaron y comenzaron a estar allí inmersos, sí. ¿Qué fueron pasó? implantados, fueron interferidos. Mm, Son un grupo de casi 11 son. 11. ¿Y en qué consiste esa interferencia? Es una interferencia de control mental Sí. y fue hecha por arcontes. Ujú. A este equipo médico. Son genetistas, doctores, gente que Ah, conoce, ha hecho mucho trabajo de investigación en ese tema de la genética. Álvaro, ¿me permites hablar con alguno de ellos que esté dispuesto a hablar? ¿Alguno de los 11? ¿Y por qué 11 en concreto? ¿Por qué son 11 y no otro número? Sí, son 11 porque eran 11 como 11 proyectos individuales que contenían todo el proyecto. Entonces a cada uno le dieron Una uno, parte. una Mm. parte era como si el proyecto se hubiera verificado. Estoy verificando si alguno desea hablar, pero la interferencia de control mental no les facilita que puedan hablar. Mm, Pues ve atrás en el tiempo, Álvaro, ujú, antes de que estén implantados para poder hablar con alguno. ujú. Ok, sí, hay uno que haciendo así inmediatamente levanta la mano. ¿Cómo se llama? Como Ragistra, como Rahitra, Ragistra. Muy bien. Y Álvaro, ¿en qué ese control mental, cuál era el implante para ese control mental? ¿Qué implante le han colocado? Sí, el implante está en la glándula pineal, Sí, luego es como si fuera un clip en la glándula pineal, baja hasta la base del cerebro sí. y viene por la nuca hacia adelante y hace un clip en la lengua. Ujú. Es un control completamente de la forma de lo que piensa y lo que habla. Y lo que habla. Sí, Mm, es como si no pudiese decir nada si no es congruente con el implante de la cabeza. Por eso no se podía hacer por eso no se podían comunicar con nosotros. comunicar. Vale, pues me permites hablar con Rajinstra. Sí, Rajinstra, hola, ¿cómo estás? ¿quién está hablando? Yo estoy en el bosque. Bueno, estamos en una investigación muy importante. Quería preguntarte si deseas colaborar en la investigación. Sabemos que vais a participar en un proyecto de hibridación. ¿Me podrías hablar un poco con qué consiste este proyecto, Rajinstra? Yo siento que está hablando mi cabeza, pero está bien, está bien. Yo, yo trabajo, en mi trabajo científico Ujú, se ha fundamentado en la hibridación de plantas. sí, Yo genero hibridaciones
entre plantas que corresponden a especies similares o no. Y esto lo hacemos en el bosque, por eso ahora estoy en el bosque. ¿Quién te ha convocado para realizar este proyecto de hibridación humana entre humanoides y humanos? Es un grupo secreto, es un Sí, grupo especial, es un grupo secreto que trabaja con diferentes gobiernos, principalmente el gobierno ruso. gobierno ruso. ¿Y tú sabes cuál es la intención de esta hibridación? ¿Lo sabes, Rahinstra? No, yo sé que ellos quieren hacer hibridaciones y yo acepto ir porque quiero estar seguro de que esto no vaya a ir en contra de, de muchas cosas. Lo que yo he hecho con estas plantas es en muchos casos inofensivo. Trato simplemente de volverlas más resistentes y que puedan evolucionar en el tiempo, pero yo no quiero generar una desarmonía en el medio natural, y la razón por la cual yo quiero ir o voy a ir es para poder ver qué es lo que ellos están haciendo, y si es tan mala la hibridación, yo dejaría de hacer este trabajo genético que hago con las plantas. Muy bien, Rahinstra. ¿Y todos los otros compañeros, otros 10 científicos, piensan igual que tú? Sí, hemos hablado porque tenemos muchas cosas en común. Muy bien, pues ahora llama a los otros 10. Sí, aquí están. Muy bien. Toda la información de esta investigación se puede pasar a todo el grupo, a todos los científicos y ya cada uno hace su trabajo. La información está a disposición de todos aquellos científicos que la quieran utilizar para que conozcan las intenciones, las verdaderas intenciones. ¿Sí? Sí, ya Muy lo está bien, transmitiendo. muy bien. Estupendo, pues ha sido un placer interactuar contigo y bueno, pues eso expande la información y que cada cual decida lo que quiera hacer. Desconecta, Álvaro, desconecta, desconecta, Álvaro. Hola, aquí estoy. Álvaro, Sí, ¿cómo percibes la situación? Ujú, sí, los devolvieron. Ujú. Simplemente era como error y ensayo, y los que se podían implantar eh, se quedaban, y los que no, no. Interesante. em, Has comentado al principio que necesitan como esta luz, como este vórtice girando eh, los humanoides. Ujú. Al girar este vórtice, esta luz, ¿qué es lo que les da a ellos para que sea tan importante? Sí, este giro lo que les da es como la fuerza vital. La fuerza vital. Sí, este giro debe usar un campo electromagnético, y por eso habían metales cuando vi metales al principio. Sí, un componente metálico como un anillo de oro, como has comentado. Sí, es para generar como una centrífuga energética. Sí. ¿Cómo es el proceso? La centrífuga y con el metal, Sí, el metal hace como una herramienta de contención sí, y contiene el campo electromagnético, el electromagnetismo de la especie humana y las especies que están en este momento en el planeta Tierra.
Es como si ellos usaran esta energía electromagnética para hacer el proceso de creación. Y este anillo lo que hace es que contiene esta energía. Contiene la energía electromagnética. Sí, la contiene, como que la atrajera y la condensara allí. Mm. ¿Y ellos para qué usan esta energía electromagnética? La usan para generar energía eléctrica y Sí, la usan para poder generar esta sensación de fuerza de movimiento. Eso es pura energía electromagnética que luego se transmite en energía eléctrica o el- energía de movimiento. eléctrica o energía de movimiento. Comprueba, Álvaro, si esto lo utilizan solamente en el planeta Tierra o en otros lugares fuera del planeta, en otros espacios. Por ahora solo está acá, en el planeta. Has comentado que esta velocidad es importante porque si no existiese en el ADN esta generación de velocidad, sería muy inestable. Ujú. Esto le da la estabilidad aquí en el planeta. ¿Es un sistema solamente para estar aquí dentro del planeta Tierra? Sí, si no gira a esa velocidad, si no tiene esa velocidad, Sí. su sistema se vuelve inestable y es como si se destruyera, se desintegrara. ¿Y cómo percibes un humanoide que no está dentro del planeta Tierra? ¿Cómo percibes su ADN? Va más lento, Sí. no tiene esta velocidad, no tiene esta velocidad, va mucho más lento, pero tiene el mismo desorden. Es como el mismo desorden energético o de sus componentes. Pero si quiere entrar a esta atmósfera o a esta energía planetaria, Sí. tiene que entrar con esa velocidad, si no, no lo logra. ¿Dónde compruebas que pueden estar la mayor parte de los humanoides? ¿Dónde hay más humanoides? En zonas donde hay islas, veo Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, islas. También hay algunos en España, como hacia Portugal, como en la zona de la frontera con Portugal. Sí. Veo en Nueva York, también hay muchos y en Brasil. Son como los principales focos. ¿Y por qué elegir esos lugares? ¿Hay algo en especial que para que estén ahí en esos lugares, Álvaro? ¿Cómo lo percibes? Es como si pasaran desapercibidos. Sí. Es como que por ejemplo, el componente de las islas, al ser turísticos, es como si nadie estuviera pendiente de nada. Es como si no hubiera un arraigo o una pertenencia. Y pasan desapercibidos. Centroamérica también pasa desapercibido. Es como si la cantidad de elementos sociales que están generando problemas en el país fuera más importante que cualquier otra cosa. Y en los países centroamericanos pasan desapercibidos. Recuerda que ellos se usaban como para llenar multitudes y estos países tienen muchas actividades que requieren multitudes. ¿Y estos humanoides están encarnados o están interfiriendo a humanos? Ambos. Hay algunos que interfieren humanos y hay otros que están encarnados. ¿Y qué características tienen estos que están encarnados? ¿Difieren de los que están interfiriendo, Álvaro? Eh, no son la misma energía, pero particularmente los que están encarnados son usados para completar grupos, pero la característica primordial de estos encarnados es que es como si la zona
inferior de su cuerpo fuera como muy delgada, muy pequeña, comparada con la parte superior. Muchos de ellos son vistos como si tuvieran algún tipo de enfermedad, pero en realidad no. En realidad no es que tengan una enfermedad, sino que son un humanoide. Para poder encarnar, ese humanoide debe de tener algún tipo de característica diferente. Tiene que cambiar, mutar, modular o algo. Sí, comienza como un proceso de mimetización o de adaptación con la atmósfera. Es decir, como que primero es interferente y luego pasa a ser encarnado. Ese es como el camino. Pero es más adaptación, porque no logro ver como que haya una evolución en su grupo, sino que es una adaptación. ¿Y se adaptan bien o tienen muchas dificultades de tipo, por ejemplo, metabólico? ¿Cómo lo Ujú. percibes? Tienen muchas dificultades, pero sobre todo tiene que ver con su componente emocional. Es como si no lograran eh, entender y no lograran mm, darse cuenta de que su cuerpo emocional, de ajustar su cuerpo emocional. Entonces se vuelven como muy irascibles, como si fueran de estos como guerreros, como que quisieran todo el tiempo estar en guerra, en pelea, en hacer cosas desde la guerra, desde lo Ujú. belicoso. Sí comentaste que son muy agresivos y Sí. desconectados de lo emocional, ¿no? De su cuerpo Ujú. emocional. Mm. Y aparte de también de que tienen el gen del sometimiento, ¿siguen teniendo estos encarnados el gen del sometimiento? Sí, es como un programa. Mira que me llama mucho la atención Sí, que estoy tratando de mirar dónde están, cómo se pueden identificar. sí, Y en Centroamérica hay algo que se llama maras, que son como pandillas, grupos. sí, sí. Ujú. Ujú. Muchos de estos son humanoides. Son humanoides. Sí, Y en estas pandillas, en estos grupos, tienen alguna programación para determinados actos. sí, como ellos tienen ese sometimiento o esos programas de sometimiento, Sí, simplemente como están controlados mentalmente por otro humanoide, o sea, es decir, no hay un humanoide que esté completamente desinterferido, siempre, porque su naturaleza es ser seguidor, entonces tiene que tener como la interferencia. Regularmente pueden ser interferidos por otro humanoide o por otras especies. Entonces, cuando esto sucede, ellos activan todo ese gen del sometimiento. y luego aparte están los humanoides que están interfiriendo a humanos. ¿Qué características tienen estos que interfieren a humanos? ¿Hay algún tipo de compatibilidad por ser humanoides? Sí, eh, simplemente están conociendo cómo es la estructura del humano para poder como seguir en el proceso de expansión. Entre más humanoides o seres interferentes humanoides haya en la energía del planeta, mayor se va a generar caos y densidad, mayor va a ser el caos y la densidad, que es lo que se busca a través de todo este proceso de miedo y guerras, ¿no? Generar caos, y el caos genera miedo inmediatamente. Comprueba lugares donde haya focos de caos para comprobar ahí si hay muchos humanoides. Sí, guerra de Ucrania está muy lleno.
sí. El medio, En los dos bandos, Álvaro? sí, en los dos bandos, tanto, pero principalmente de rusos hacia, o sea, se ve como rusos mirando hacia Ucrania. Eh, Se ven muchos como en el Medio Oriente, como en la zona petrolera, como Irak, como Dubái, toda esta zona. Sí, Se ven muchos, muchos, muchos. Eh, Hay una zona en China también donde se ven, donde se logran ver bastante. Centroamérica sigue teniendo muchos. Es como si existiera una energía que los alimentara, una energía que los alimentara sí. en Centroamérica. Comprueba esa energía, Álvaro. Sí, es una energía draconiana. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo llega hasta los humanoides? A través de la interferencia, a través de ser interferidos llega y es como si fueran olas, como cuando viene la ola del mar, pasa una ola y los Sí, alimenta, pasa otra ola y los alimenta. Es una energía densa, incómoda. sí. Y esta ola que dices, ¿son ondas? ¿Son energías a través de ondas? ¿O cómo? ¿A través de antenas o de alguna manera o simplemente la emanan? Sí, simplemente De... la emanan y el campo electromagnético de la Tierra lo que hace es que la potencializa. Ay, ¿cómo la potencializa el campo magnético de la Tierra? Naturalmente la Tierra tiene un campo electromagnético Sí. muy fuerte Ujú. y, y esta energía utiliza este campo electromagnético como para girar. Vuelve a lo mismo, para girar, 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 girar. Ok, para girar a la misma velocidad que gira el ADN de ellos y que haya compatibilidad y la energía se pueda mimetizar. Si esta energía girara Sí, más lento, no sí. pudiese impactar el ADN del humanoide. ¿Y qué podría hacer que esa energía girara más lento, Álvaro? Que se desprogramaran estos componentes metálicos de oro. Veo Ah, oro, níquel y hierro. oro, níquel y hierro. ¿Y qué programación tienen el oro, el níquel y el hierro? Sí, la programación es que se forman generando como unos anillos de contención. Al generar el anillo de contención es, es más o menos lo mismo que hace un patinador sobre el hielo. Como que cuando su punto de inercia está abierto, gira lento, pero cuando lo centra y se vuelve como más pequeño, digamos que su punto de gravedad, Sí, comienza a girar muy rápido. Lo que hacen estos anillos es que cierran estos puntos magnéticos para darle velocidad. Si estos componentes metálicos no hicieran esa tarea de contención, sí. la energía no sería más no giraría más rápido. Comprueba, Álvaro, si hay un hilo de conexión telepático con ese elemental, si es posible. Sí, hay un hilo de conexión para ubicarlo y para que trabaje para eso. Ahora quiero que tú crees tu propio hilo de conexión con ellos, de comunicación. Sí, ya está allí. Muy bien. Pregúntale al elemental si se siente cómodo realizando este trabajo. Dice que sí, porque él simplemente es como si no tuviera una conciencia Sí. de bueno ni malo. Simplemente dice sí porque yo simplemente soy. Estoy siendo yo misma.
Ah, muy bien. Pregúntale si desea ser él mismo, eh, pero en otro entorno. Dile que si quiere hacer, pues una prueba. Dice que sí. Muy bien. Pues este es un bellísimo planeta. Hay miles de lugares maravillosos. Va a buscar pues un lugar que sea el idóneo y que le guste. Pues no sé, puede buscar desde una cascada a una montaña, a un valle, no sé lo que le gustará. Que, Sí, me está mostrando como un borde en una ah, playa centroamericana, pero que no da hacia el Caribe, sino hacia el Pacífico. ¿Cómo se siente ahí? Bien, se siente tranquilo. Tranquilo. Él no entiende de bien y mal, simplemente es. Ujú. Pero sí entiende de armonía y de desarmonía, ¿verdad? Sí, sí entiende. Eso sí lo entiende. Pues en los humanoides él provoca desarmonía. Y aquí donde está puede provocar armonía. Pues que haga una prueba a ver si ahí provoca armonía. Ujú. Sí, ¿Le gusta? sí, y cuando los rayos del sol pasan Sí. por la roca, es Ujú. como si él se hubiera mimetizado a las rocas, como si hiciera parte de las rocas. Y se Ah, ven brillantes, y en unas partes se ven rojas por el hierro. qué belleza. Mm, Bueno, ¿le gustaría estar ahí, en este lugar, mejor? sí, Pues que se comunique con todas las aleaciones que están en los demás humanoides. ya lo están haciendo. Es como si hubieran generado un gran movimiento, Sí. un gran movimiento para cambiarse, salir de allá e irse para estas zonas. Y cuando se van de ser estos componentes contenedores de energía, Sí. se escuchan, escucho gritos, como ruidos, Sí. muchos ¿De ruidos, dónde, de dónde salen esos ruidos, Álvaro? de las entidades que están interfiriendo. Mm. ¿Qué pasa ahora con esas entidades que están interfiriendo? Se han quedado como interfiriendo algo sin sentido, porque Mm. no hay, porque no tienen como injerencia. Entonces hay ruidos como si fuera mucho murmullo, hablan. Mm. Pues ahora esos elementales, esas aleaciones de elementales, que Ujú. pasen la información a todo el planeta, al resto de las aleaciones de elementales. Ellos se pueden comunicar instantáneamente. Mm, lo están haciendo, es bellísimo, sobre todo como lo han hecho en el en el fondo del mar. ¿Sí? Sí, ¿Cómo es es como en si, el fondo del mar? Tengo curiosidad. sí, en el fondo del mar es como si fueran grietas, ¿Sí? pero son grietas todas metálicas. Es muy extraño, es como si fuera una grieta de roca, pero lo que está dentro, como si hubieras partido un cake, un pastel, ¿Sí? y las capas del cake fueran todos estos componentes metálicos muy brillantes naturalmente, sin esta contención, simplemente en armonía. Mm. Mira que es muy particular porque siento que la Tierra se estuviera moviendo. Es como si la Tierra Sí. estuviera moviéndose en su órbita de manera distinta a como se mueve regularmente. En su órbita, has dicho. Mm. Sí, sí, es como si se estuviera reacomodando. Mm. ¿Algo más percibes, Álvaro? No, percibo de nuevo que hay una gran armonía con esto que acaba de pasar. Muy bien, Álvaro, localiza a alguien, a algún ser humano que tenga una interferencia
por humanoide. ¿Hay alguno que percibas? Sí, es muy particular, porque está como, como en la frontera, no en la frontera, como en una ciudad pequeña en Italia. Sí. Es un sacerdote. Ah. Y describe esa interferencia. ¿Cómo le afecta al sacerdote la interferencia? La interferencia se muestra como si fuera Jesús en la cruz. Y este sacerdote cree que canaliza la energía de Jesús. Y Mm. lo hace, y lo dice a sus feligreses. Pero en realidad es una interferencia, está interferido por un humanoide. Y esa interferencia de ese supuesto Jesús le da mensajes para que transmita. Sí, ¿Qué les dice? ¿Qué tipo de mensaje le da el humanoide? él les da unos mensajes que son como similares a los mensajes que están en la Biblia o los que se hacen desde el catolicismo, Sí. pero la energía es una energía manipulada. Es decir, que cuando ellos escuchan el mensaje, abren como todos sus elementos, para que haya manipulación, y haya engaño y permitan la implantación. Es como si él fuera como un recolector de candidatos para ser implantados. Mm. Sí, porque el mensaje no tiene nada de especial, es un mensaje igual, es como leer un trozo de la Biblia o un mensaje igual de los que se dan en el catolicismo, pero, pero lo que sí es muy particular es que al dar el mensaje hay como un mensaje subliminal, como si hubiera una segunda voz en ese mensaje o en esa escritura, que es lo que permite la implantación. Mm. Y ese humanoide, ese mensaje se lo está pues dando otra entidad, Sí, un arconte. un arconte. Mm. Es como una cadena. Sí. ¿Y ese arconte estará a las órdenes de alguien más? Está a órdenes de su propia especie arconte. Mm. De otra, la jerarquía de su Sí, propia. de su propia especie. Interesante. Ellos están muy en los temas religiosos. Sí, los temas religiosos. Vale. Interesante. ¿Otro ejemplo de interferencia por humanoide? ¿Hay alguno más que percibas así? Si veo una niña, Sí. esta niña también está en Europa. Ujú. Está en Europa, está en la frontera entre Francia y Bélgica. Sí. Esta niña vive en un pueblo pequeño, también una ciudad pequeña. Sí. Y esta niña, al parecer, o sea, en su comportamiento social es como si sufriera de bipolaridad. Y sus papás han pensado que tiene posesiones. Sí. Tiene 8 años. Y, y él lo que hace es que su energía por sí misma está rechazando la interferencia, pero no ha podido liberarse de ella. Bueno, pues le pasamos la información a esta niña, la información de la sesión, por si le es útil, sobre los humanoides y sobre sus puntos flacos, su inestabilidad, sí, todos sus puntos flacos. Álvaro, ¿percibe si hay algún otro punto flaco de los humanoides? Aparte de los que ya has comentado. Sí, sí, si el humano no tiene el gen del sometimiento o no tiene programas de sometimiento, Sí. eh, no puede ser implantado, porque el humanoide naturalmente trae esta implantación de
esta energía de sometimiento, estos programas de sometimiento. Interesante. No hay compatibilidad. La compatibilidad es el sometimiento, entonces. Sí. Álvaro, comprueba si hay, pues en el universo, existiesen humanoides que no desean interferir. ¿Los hay? Sí, lo que pasa es que siempre es una cadena. Y Sí. como ellos naturalmente tienen estos programas de sumisión, es como si naturalmente permitieran ser interferidos. Entonces, a pesar de que si ellos no fueran interferidos, Ujú. su esencia pura no necesariamente tiene que buscar a interferir a otro. Pero como ellos tienen estos programas, ellos son interferidos y son usados como un mecanismo de interferencia. Ajá. Álvaro, comprueba si hay algún humanoide que desee participar en esta investigación. ¿Alguno que desea hablar? ¿Con alguno que desee, pues, entablar comunicación? Simplemente con un hilo telepático. Si hay alguno que desee responder unas preguntas. Déjame ver. Bueno, hay uno que sí. Sí, muy bien. Sí, es un humanoide Sí. que está interferido por un humanoide y además tiene este humanoide y esta interferencia, el origen es un dragón. Un dragón. Me encantan los dragones. O sea que sí, tiene una interferencia humanoide, pero el que está realmente detrás de todo es un dragón. Es ¿El un dragón. dragón es 100% dragón o es una hibridación draconiana o...? Sí, es una hibridación draconiana. Porque dragón, vale, No es una hibridación draconiana. es más bien draconiano, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Con un hilo telepático o desea ser canalizado? ¿Qué es lo que...? No, quiere como un hilo telepático porque Perfecto. ni siquiera se motiva cuando las canaliza. Es como si sentir la energía de otro no es como lo que le interesa. Con un hilo telepático. Bueno, quiero preguntarle, bueno, ¿qué tal que si se ha percatado de que tiene una interferencia humanoide? Dice que sí, ¿Ah, sí? dice que sí y no le interesa, que él está bien así. Vale. Bueno, pues ahora que compruebe, si lo desea, la otra interferencia del humanoide, que es el draconiano. Ujú. Lo va a ver, 1, 2, 3, si le gusta el draconiano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice que no le gusta, Sí. pero que no puede hacer nada. Eso es lo que el draconiano quiere que crea. Dile que si quiere hacer pruebas, luego puede volver al estado inicial sin problemas. ¿Quiere participar? Dice que no está seguro, que Bueno, no, que no le, que él se siente bien así. sí, pero es solamente una prueba, puede volver a como está ahora mismo. Solamente es una prueba, puede volver al estado normal, sin problema. Sí, dice que sí. Muy bien, pues ahora a la cuenta de 3 va a eliminar el gen del sometimiento. 1, 2, 3. Eliminado el gen del sometimiento y la sumisión. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente? Oh, es como si se hubiera ido para atrás ¿Sí? y lo veo como en otra dimensión planetaria, puede ser, ¿Sí? como si estuviera en una superficie parecida como a la luna Ajá. y ahora es solamente una silueta energética, como si fuera una silueta humana. ¿Y cómo es su ADN? Es el mismo, pero es lento. Al quitar el gen del sometimiento,
Ya es lento. Lo que Ujú. sucedió fue que salió como de la Tierra. Es como si hubiera salido de la Tierra y hubiera llegado como a un espacio distinto, a un espacio extraterrestre. Ah, ¿le puedes preguntar cómo se siente ahora y qué pasó con su interferencia, Álvaro? No está, Ajá, pues ya no es compatible, ¿no? no, ninguna. Ni el otro humanoide, ni el dragón, ni Ni el el draconiano. draconiano. Ah, pregúntale que cómo se siente ahora, Dice que bien, es como una sensación de estar en casa. ¿sí? Dile que bueno, que tal y como yo le dije, que si quiere volver a la situación anterior. Interferido por humanoide y interferido por draconiano. No, dice que no le gusta la experiencia de la Tierra. Bueno, lo único es que ha cedido su poder admitiendo esa programación sobre el sometimiento. ¿En qué Sí. momento admitió o permitió esa programación sobre el sometimiento y la sumisión? Dice que eso bien, eso estaba con él, que él es, por eso se ve diferente, porque cuando se mira es como, como si fuera único, como si no hubieran más así como él, y por eso se ve como en una dimensión diferente. Mm. Dile que si lo desea puede pasar la información a todos los humanoides porque todos pueden ser únicos si lo desean. Dice que sí, Ujú. y, y veo como que comienza a haber un gran movimiento energético. Vale. ¿Percibes, Álvaro, si en las guerras, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ha habido mucha implicación de estos humanoides, Álvaro? Sí, sí, porque eran usados para para generar caos. Ujú. Digamos que el caos funciona en las estructuras de cambio, Sí. pero no tiene que ser tan nocivo porque mm, la humanidad ha experimentado el caos de una forma nociva y en realidad puede vivirse caos por un tema de transformación, Sí. pero no tiene que llegar a este punto nocivo, destructivo en totalidad o de sufrimiento. Bueno, pues vamos a pasar la información de la sesión a todos los humanoides también, para que si ellos quieren realizar su propio trabajo personal, que en este caso es humanoidal, pues que si quieren realizar su propio trabajo, lo puedan hacer. Si quieren eliminar el gen de la sumisión, el gen del sometimiento, lo puedan hacer si lo desean de forma libre, si así lo deciden. Bueno, Álvaro, muy interesante los humanoides. Y bueno, lo vamos a ya dejar aquí, Álvaro. Desconecta, Álvaro, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a un nivel óptimo. 1, te sientes radiante, lleno de energía. 2, te sientes libre, pleno. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Álvaro, ¿qué Oh, tal? ¿Cómo hola, estás? wow, qué viaje. Menudo viaje. Sí, me llamó la atención la luz, me dejó encandilado, todavía tengo la sensación de Sí, encandilado. sí, para limitar ahí, para no, pero nada, no han podido, así que no ha tenido Ujú. efecto, no han podido, no pueden. Bueno, pues interesante y bueno, ya Álvaro, nos vamos a preparar ya para la siguiente semana para un nuevo tema. Y bueno, pues muchas gracias por ver la investigación,
Podéis dejar vuestros comentarios si lo deseáis. Sí, Y Álvaro, nos vemos. en la próxima. Tenemos una cita. Nos vemos que tenemos una cita la próxima semana con ustedes. Chao. Claro que sí. Adiós. Nos Chao. despedimos. Adiós. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden
voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych.
hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy.
Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Eh, Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.